días para todos. Muchas gracias por el apoyo con las oraciones. Fue un momento muy triste, muy doloroso para la familia. Pero bueno, el Señor nos ayudó y también se pudo predicar la palabra. Había mucha gente en el velorio, en el entierro, y muchos pudieron escuchar el mensaje también. Quiero invitarles al libro de Filipenses, capítulo 3. Hemos estado considerando esta carta de Filipenses y ya hemos estado mirando algunos detalles en cada capítulo. Estamos detenidos en el capítulo 3 y hemos estado considerando el gozo, el servicio. Podíamos pensar también a través de esta carta, el sufrimiento. Hemos visto también el tema de la humildad, considerado a través del servicio de Pablo, de Cristo, de Timoteo y otros que vemos acá. Y vemos la humildad de Señor Jesucristo al venir a humanarse, al despojarse, y estuvimos considerando lo que significa realmente la humildad: estimar a los demás como superiores a uno mismo, no considerarnos a nosotros. Todos estos pasajes, todas estas porciones que el Espíritu Santo guió a Pablo desde la cárcel, tenían un propósito, tenían un fin, como todo lo que Dios quiere. Y Dios está buscando en cada uno de nosotros, queridos hermanos, la perfección. La perfección. Siempre hemos escuchado decir, no, aquí no se logra la perfección, igual que la santidad. Pero Dios nos ha llamado a ser santos porque Él es santo y nos ve santos en su Hijo y nos dice además, sed santos porque yo soy santo. Pero también nos ha llamado a la perfección. Entonces el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en el capítulo 3, en todo lo que vamos a ver, que es amplio y yo no voy a alcanzar a detallar cada cosa del capítulo 3, siento que el propósito principal de Pablo es llevar a los creyentes a un grado más alto de madurez. Y a través de lo que vamos a leer y algunas cosas que vamos a meditar, vamos a pensar en aquellas cosas que no nos permiten avanzar a la perfección o a la madurez, al crecimiento espiritual al que cada uno tiene que llegar. Ya escuchamos el Evangelio. Lo primero que la persona tiene que hacer para comenzar el camino hacia Dios es abrir los ojos. Es que los ojos le sean abiertos para que pueda ver como Dios. Y una vez que los ojos sean abiertos y pueda ver como Dios, entonces la vida va a comenzar a cambiar. Y esa es la idea. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hemos estudiado este capítulo muchas veces, sin duda, y no quiero ahondar en cada detalle, pero Pablo dice, les repito y les digo lo mismo, porque para vosotros es seguro. Espero que no sea cansón ni fastidioso, pero para vosotros es seguro. Y entonces comienza otra vez con el tema que él lleva a lo largo de toda la carta: gozaos en el Señor. Y algo muy importante acá, la insistencia en el gozo que tenemos en la carta. Para los que no saben, Pablo estaba preso y no sabemos cómo y de dónde el Espíritu le daba fuerza, el ánimo, el vigor para decirle a los creyentes: gócense, gozaos, regocijaos otra vez. Pero aquí en la mitad del libro podemos encontrar esta expresión: gozaos en el Señor. Y la insistencia en el gozo indica una necesidad. Necesitamos el amor, el gozo, perdón. Necesitamos el gozo, necesitamos gozarnos en el Señor. Pero no solamente una necesidad, también puede que haya una carencia. No solamente que lo necesitamos, sino que estamos carentes de él, que no estamos viviendo el gozo del Señor. Pero hay algo importante: el gozo requiere, hermanos, de que haya un esfuerzo. Y un esfuerzo en disfrutarlo, en vivirlo, pero también el gozo requiere, hermanos, que haya un esfuerzo en mantenerlo. Pero hay algo importante acá, noten ustedes. El gozo, dice el versículo 1, en el Señor. Recuerden una cosa importante, hermanos. El gozo no se da por las circunstancias adversas, por lo que hay, por lo que vivimos. No, nada de lo que hay en este mundo produce gozo. Por el contrario, nos quitan el gozo. Si nosotros estamos dependiendo para estar felices de lo que hay alrededor nuestro, nunca vamos a vivir un pleno gozo. Nos gozamos en el Señor, en lo que Él es y en lo que Él hizo. Y esto nos va a llevar a conocerle más. Si no nos estamos gozando verdaderamente, es porque no le conocemos a Él. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, dice otra cosa importante acá. Dice en el versículo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los perros. Hay mucha controversia sobre eso, porque Pablo se expresa así, ¿a qué se refiere? ¿Son personas, son perros reales? ¿A qué se refiere? Pues el apóstol Pablo, y no encontramos otra traducción, perro es perro, ahí dice perro. Pero hay varias cosas en la escritura que nos dan a entender de qué se trata. Ahora, para el pueblo judío, un perro era algo inmundo, era algo desechado. No era como hoy en día que el perro se ha vuelto como parte de la familia, era más de la calle, más desechado. Y en ese contexto del perro, tal vez el apóstol está pensando en ese contexto. También en la forma como vivían, de cómo dependían. Vivían de las migajas, de lo que caía. No se esforzaban por nada más. Y otra cosa, que un perro que está mal alimentado y que vive en la calle, pues también está propenso a las diferentes enfermedades. Si usted tiene un perrito, lo primero que hace es que lo vacuna contra la rabia. Pero si un perro está en la calle, todo el mundo le tiene miedo porque posiblemente tenga rabia. Y a eso se está refiriendo, a aquellos que realmente en el contexto doctrinal, en el contexto espiritual, están en la calle, están en inmundicia, están vacíos, están enfermos. Aquellos que, viéndolo desde el punto de vista congregacional, el apóstol Pablo los llama lobos rapaces, que no perdonan el rebaño, que solamente están buscando lo suyo. Y en estos días tuve la oportunidad de estar en un lugar y habían como 12 perros afuera. Todos los días que estuve ahí estaban peleándose el uno al otro, el que más cogiera, el que más agarrara, y cualquier cosa que caía lo devoraban. Y era que había una carnicería ahí al frente. Yo el último día fue que me di cuenta, porque era Semana Santa y todo estaba cerrado. Y decía, pero ¿por qué tanto perro en la calle? Y ellos no buscaban sino solamente lo suyo.
no perdonaban a los otros, devoraban lo que se encontraban. Y cuánto cuidado hay que tener cada uno de nosotros. Hay quienes no tienen cuidado. Pablo estaba colocando el ejemplo de él, su amor por ellos. El Señor me es testigo de cuánto los amo. El amor de Timoteo, no tengo nadie que te interese tanto por ustedes. El amor de el otro hermano que está acá, bueno, lo perdí acá, no recuerdo el nombre, que era de ellos gravemente enfermo. ¿Cómo? Epafrodito, perdóname, sí, es difícil aprendérmelo. Epafrodito. Eran hermanos que se interesaban, que no estaban pendientes de dañar el rebaño, sino de cuidarlo. Ahora vemos una cristiandad hoy en día viviendo como perros, perdónenme la expresión, pero viviendo de las migajas que caen. Uno lee libros de grandes hombres que vivieron después de los apóstoles, de toda la persecución, hombres que devoraban la escritura. Uno encuentra tomos de ellos. Hoy en día nadie escribe, nadie se interesa. Vivimos de las migajas. La gente en el menor esfuerzo, a ver qué dice Google, y con eso ya vivo, con eso me mantengo. Son migajas. Antes uno veía hermanos que se dedicaban su vida a componer himnos. Tenemos himnarios porque hay hermanos que de su vida, de su testimonio. Hoy en día uno escucha las canciones cristianas y duran 12 minutos, 15 minutos. Y usted mira la letra y es la misma frase que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Lo único es que la batería suena durísimo y todos los instrumentos, entonces eso que la gente se emocione y todo el mundo se siente que vibra. Pero si usted se va a la letra, son migajas. Son migajas. Y entonces decimos, qué música cristiana, porque claro, la música como nos llega, nos hace vibrar y la piel se nos eriza. Y uno dice, qué espiritual. No tiene nada de espiritual. No tiene nada de espiritual. No podemos vivir de las migajas que caen de la mesa. Nosotros debemos, como ovejas, alimentarnos bien. El Señor es nuestro pastor y Él nos va a guiar a pastos delicados. El maligno, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero también habla en segundo lugar de los malos obreros. Aquellos que están buscando su propio interés. Obreros, ahí la escritura habla de diferentes obreros. Aquí habla de malos obreros, obreros fraudulentos. Obreros que no hacen la labor como se tiene que hacer. Cada uno de nosotros es un obrero. Hay diferentes formas de referirse al obrero, como un siervo, como un esclavo, como alguien que sirve al Señor. Pero hay algo importante. Tenemos el caso de Timoteo. Pablo le dice que ninguno tenía en tanta estima a los creyentes como él. Era un hombre fiel, un verdadero obrero. El hermano que casi no puedo mencionar, Epafrodito, un verdadero obrero. Pablo había dedicado su vida y dijo, si es necesario ser derramado en libación, estaba dispuesto a entregar su vida por los creyentes. Y el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 2 se despojó a sí mismo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La característica principal de un mal obrero, ¿cuál es? Primero, que no reconoce el señorío de Cristo, que está buscando su propio interés, que está buscando agradarse a sí mismo. Juan lo escribe en la tercera carta y él dice acerca de este Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Y no solamente eso, sino que no nos recibe, y a los que nos reciben los expulsa. Dice Juan que él cuando fuera le iba a hablar. Era un creyente, tenía su lugar en la asamblea, posiblemente era un anciano, pero era un mal obrero. Uno que quería tener el primer lugar. Uno que le importaba nada a los hermanos y al que no le gustaba lo rechazaba y no lo recibía. Usa bien la palabra de verdad, es otra característica. Cuando no está el señorío de Cristo, cuando Dios no es el Señor en su vida, tampoco se reconoce la autoridad de la palabra. Entonces tenemos malos obreros. Tenemos dos formas de usar mal la palabra de Dios. Una es que se le quite a la palabra, y dos, que se le añada a la palabra. Son dos extremos, graves extremos. Porque uno puede llevar al liberalismo y otro puede llevar al legalismo. Y nosotros no estamos ni para el liberalismo ni para el legalismo. Nosotros usamos bien la palabra de verdad. No tragamos entero.
Nosotros escuchamos la palabra y hacemos como aquellos creyentes piadosos. Cuando Pablo llega ahí y los ve en Berea, dice que ellos fueron a las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una traducción muy fiel de Reina Valera, esta de 1960, que es la que más usamos, pero hay errores de traducción. Hay cosas que no han sido plasmadas verdaderamente del contexto original y a nosotros nos cuesta porque ni entendemos griego ni entendemos hebreo. Pero tenemos que esforzarnos por buscar el contexto real de la palabra y usarla bien, no para conveniencia. Y otra cosa muy importante, no porque otro piensa que así es, entonces yo debo pensar que así es. Nos han transmitido la doctrina y hemos esforzado en cuidarla como nos la han enseñado. Pero tenemos que ser cuidadosos en pararnos en un dogma o en una posición en la que nosotros estemos buscando por capricho nuestro solamente lo que nos conviene. La palabra de Dios tiene un sentido y no es de interpretación privada. La palabra de Dios busca glorificarle a Él y busca que nosotros como obreros aprobados por Dios la usemos bien de tal manera que la iglesia sea edificada. Si hay algo que causa división, si hay algo que no permite que la iglesia realmente crezca, es cuando nosotros como malos obreros no usamos bien la palabra de verdad. Es muy importante. No se trata de usarla bien como la llevo, entonces yo la uso mal porque mire, se me dañó. Entonces yo soy un mal obrero. Hay hermanos que se fijan de eso. Que si la Biblia está dañada, que si la rayó, que si le metió papelitos, que si le dobló las hojas. ¿Se está refiriendo a eso la Escritura? Por Dios. Una persona que tiene la Biblia lo más elegante posible y puede que en su vida no la esté viviendo. Puede que en su vida realmente sea una mera religiosidad, mera apariencia. Eso no es lo que Dios quiere. Use bien la palabra de verdad. Cuando no había Biblia, cuando no tenían esto, uno lee en los proverbios, guárdala en tu corazón, átala, colócala como un sello, que la Biblia realmente se vuelva nuestro diario vivir. Así no la tenga. Hay momentos y habrá momentos en persecución y los hubo, y lo habrá tal vez en la tribulación donde habrán creyentes que les tocará sin Biblia. ¿Y cómo harán? ¿Cómo harán? Usarla bien. Malos obreros fraudulentos, y vemos hoy en día personas que usan aún el evangelio como fuente de ganancia. No debe ser así. Es muy importante, cada uno de nosotros somos obreros. No estoy refiriéndome solamente a una labor de los que salen a la obra o de los que están al servicio como ancianos, como diáconos. Cada uno de nosotros es un obrero y debemos usar bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere Dios? Que primero la palabra como una espada de dos filos corte mi alma, entre, penetre, discierna. Yo no puedo hablarle a otro hermano, no puedo juzgar en otro hermano si la palabra no ha venido haciendo efecto en mi vida. La palabra tiene que cortar en mí, tiene que derramarme en mí, tiene que verse por lo menos la intención de quererla cumplir. Porque todos estamos en lo mismo. Yo aquí hablando no soy mejor que ustedes. Estoy recibiendo al igual que ustedes el mensaje en esta mañana que debe cortar mi vida y que debe hacer que yo viva la palabra de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida también. Pero la otra expresión que dice ahí, y es una lucha que Pablo y todas las iglesias estaban teniendo con los judaizantes, los judíos, y es algo muy importante, los mutiladores del cuerpo. Y es algo que nosotros debemos pensar también, porque aunque no nos compete en esta época, tal vez no haya tema de la circuncisión, nada de por el estilo. Los que no saben, el judío era circuncidado el 8º día y era el pacto que Dios había con Abraham. Y entonces cuando el evangelio se comenzó a predicar, los judíos decían, para ser salvo no solamente hay que creer en Cristo, sino que tiene que ser circuncidado. Y al que circuncidaban, entonces también lo comenzaban a obligar a guardar otras cosas relacionadas con la ley. Y entonces Pablo, por ejemplo, en el libro de Gálatas, si quiere leerlo, hace una explicación grande de eso, pero resumidas cuentas les dice, comenzando por la gracia, ¿vamos a dejar la gracia para volver a la ley? No, la ley ya fue abolida, la gracia de Dios nos ha salvado y no necesitamos de añadirle más, de ponerle más arandelas a algo que ya Dios ha hecho. No era por guardar el sábado, ni por guardar la ley, ni por circuncidarse. Pero él dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Y los mutiladores del cuerpo va más allá que la circuncisión, aunque el tema acá era la circuncisión. Pero hoy en día también hay muchos mutiladores del cuerpo que no solamente hablan de la circuncisión, porque estamos pensando que la vida cristiana es solamente lo que se vive exteriormente, lo que se vive físicamente. Y hay algunos que prohíben de abstenerse de alimentos, de una cantidad de cosas. Pero nosotros no estamos llamados a una vida así. En cuanto a los alimentos, todo lo que el Señor ha creado es para nuestro alimento y con la acción de gracia lo podemos comer. Ahora, si a usted no le gusta algo, ya es problema suyo. Prohibiciones, guardar el sábado, hacerse una cosa, hacerse la otra, no. En el libro de Colosenses leemos así, capítulo 2, versículo 20. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Porque como si viviésemos en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no guste, no toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, o sea, mutiladores del cuerpo. Pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros. Versículo 8, dejad también estas cosas, ira, enojo, gritería, palabras deshonestas. Versículo 10, revestíos del nuevo hombre. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. De lo externo, de lo interno, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor. Vestíos de amor. La religiosidad busca eso, la apariencia física. Cómo me veo, cómo me ven a mí. Y estamos buscando siempre el qué dirán. No, hermanos. No estamos desconociendo las doctrinas que tenemos en cuanto a la santidad, en cuanto al pudor, en cuanto a la modestia. Son parte fundamental de la doctrina. Pero no podemos ir más allá en cuanto a la religiosidad de pretender que porque mutilamos el cuerpo, que porque sacrificamos el cuerpo, somos más santos que los demás. La santidad no tiene nada que ver con lo externo. Lo externo es el reflejo de lo que hay internamente. Si no hay una vida de santidad, si no hay una vida guiada por el Espíritu Santo, si no hay una vida que realmente el Espíritu controla, no se va a reflejar nunca nada. Nunca se va a reflejar. Conocemos denominaciones. Cuando la persona entra, lo primero que le dicen es, tiene que cambiarse su forma de vestir. Cuando la persona llega, lo primero que tiene que hacer es creer en Cristo. Tiene que cambiar internamente. Para que pueda cambiar lo exterior, primero tiene que cambiar lo interior. ¿Cómo va a cambiar lo exterior? Si primero no tiene una relación con Cristo y además, si no tiene convicciones. Porque cuando la persona cambia externamente porque otro le dice que tiene que cambiar, realmente se le está imponiendo a que cambie algo, pero no lo está haciendo porque realmente quiere agradar a Dios. Eso es mutiladores del cuerpo. Eso es religiosidad. Y es algo en lo que nosotros debemos aprender. Si hay alguien aquí de los creyentes que cree que porque su vida aparenta físicamente, está demostrando que usted está muy bien, físicamente todo el mundo lo ve, pero espiritualmente estamos vacíos, este es el lugar, hermanos, para restaurarnos. Este es el lugar para cambiar nuestra forma de pensar. Este es el lugar para vestirnos de Él, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de perdón, de soportarnos, de amarnos los unos a los otros. Y el Señor va a ver eso. O sea, el Señor no ve lo físico, cómo vengo. Claro, no, yo no hubiera venido así elegante hoy.
Claro que Él lo ve también. Pero ¿de qué me hubiera servido a mí venirme hoy elegante, con corbata y todo? Hasta me hubiera puesto el saco que está lloviendo. Si mi vida interior es un desastre, no tolero al hermano, no le hablo, no lo saludo, me cae mal, no me le acerco, no comparto, no vivo una vida que le agrada al Señor, ¿qué me gané hoy con venir elegante? Nada, nada. Y eso le pasaba a los judíos. Recorrían cielo y tierra para ser un seguidor y lo volvían 2 veces hijo del infierno. Porque le imponían las doctrinas religiosas y dejaban de un lado la misericordia, la verdad y la justicia y no conocían verdaderamente a Dios. Pablo dice, ese es el otro tema. Tengo mucho de qué confiar en la carne. Nosotros no somos la circuncisión en la carne. Versículo 3. Somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La otra cosa es la confianza en la carne. Hermanos, es un grave error pretender que nosotros podemos en nuestra carne agradar a Dios. Es imposible. Por eso Cristo murió, porque cuando éramos débiles en la carne, Cristo en semejanza de carne, haciéndose como uno de nosotros, nacido de mujer y bajo la ley, murió por nosotros. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, el pasaje en Romanos que dice que los que viven según la carne, no está diciendo de los que viven en pecado, de los que viven en inmoralidad, en adulterio, en fornicación. No, habla de personas que pretenden a través de su carne, de guardar la ley, de ordenanzas, de mutilarse el cuerpo, que pueden agradar a Dios. Pablo dice, yo vivía bajo esa ley, pero doy gracias a Dios, aunque era un miserable, dice Pablo, que a través de la ley de Cristo he sido liberado. ¿Confianza en la carne? No, hermanos. Nuestra carne nos va, tarde que temprano, nos va a decepcionar y nos va a hundir más en nuestra desgracia de pecado. Pablo por eso dice, crucificado con Cristo estoy, ya no vivo yo. ¿Qué confianza hay en la carne? Ninguna. No, pero mire lo que yo fui. Y Pablo da la lista, Pablo también. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, un religioso impecable, irreprensible. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Un nuevo nacimiento, una vida nueva, una vida transformada que desecha lo que viejo, lo malo, lo de la carne, y ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, le dijo él a los de Corintios, y he aquí todas son hechas nuevas. Debemos vaciarnos, hermanos. Debemos despojarnos de cualquier indicio de nuestra carne de querer agradar a Dios. Debemos morir a nosotros mismos. Es necesario que nosotros menguemos, dijo Juan el Bautista, y que Él crezca. ¿Para qué? Para que se haga visible su obra en nuestra vida. Hay dos palabras acá. Versículo 7, ganancia. Ganancia. ¿Cuántas cosas que son ganancia para nosotros? Que tienen valor. ¿Cuántas cosas son ganancia para usted? Que usted las ha logrado y tal vez no las quiere dejar. No quiere dejar su físico, no quiere dejar su intelectualidad, no quiere dejar su posición social, no quiere dejar su posición entre la familia, porque es de mucha ganancia. Y la otra palabra es estima. Las cosas que él estimaba, ciertamente aún estimo, él las estimaba como ganancia. Hermanos, la estima que le tenemos a las cosas terrenales, a las cosas materiales, a nosotros mismos. Y Pablo dijo, las estimo como pérdida, las tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No en la carne, no en nosotros, no en nuestra fuerza, sino en la fe en Él. Justicia de Dios que es por la fe. Y versículo 10 está la clave.
a fin de conocerle. El propósito fundamental de cada creyente, lo que va a cambiar nuestra vida, lo que nos va a llevar a la perfección, lo que nos va a permitir cuidarnos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, de no tener confianza en la carne, de no ver aquellas cosas del mundo como ganancia o estimarlas tanto como las estimamos, es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es conocerle a Él. Hermanos, Dios quiere que le conozcamos. Alábese en esto el que se hubiere de alabarse, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Conocerle a Él, participar de sus padecimientos, de su vida, de todo lo que Él es. Y de la resurrección, Pablo anhelaba ser resucitado. No sabemos. Si la muerte nos sorprende, antes que Cristo venga, tendremos que ser resucitados. Pero estoy pensando en la resurrección de esta vida, la que expresamos en el bautismo. ¿Recuerdan? Cuando nos bautizaron, demostramos públicamente que como Cristo murió, nosotros morimos. Como Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Pero como Cristo resucitó, nosotros fuimos sacados a una vida nueva, a novedad de vida, a una vida diferente. Ya no podemos ser los mismos. Ya no debemos seguir siendo los mismos. Si hay algo que arrastramos, hermanos, si tenemos una carga por nuestro pecado, si tenemos una carga por aquellas cosas que en el mundo, en el pecado, se volvieron importantes para nosotros, o cosas que nos dañaron y que todavía no somos capaces de dejarla, no somos capaces de confesarla, tenemos que liberarnos de eso. Debemos avanzar a la perfección. Pablo dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo, hermano, para ver si logro asir aquello o agarrar aquello, por lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Tenemos por delante el camino de la perfección. No creamos que lo hemos alcanzado ya. Estamos en una lucha, estamos en una constante. Si creemos que hemos conocido a Cristo hasta el momento, tenemos que pararnos hoy y decirle, Señor, no te conozco. Señor, lo que conozco de ti es muy poco. Si creemos que hemos dejado mucho hasta este momento, si creemos que hemos abandonado todo por seguirle, hoy es un día para confesar y decirle, Señor, sigo amarrado. Sigo todavía aquí aferrado a lo que no te agrada. Hermanos, si todavía o en este momento estamos creyendo que nosotros estamos practicando la doctrina, las enseñanzas como son, confesémosle al Señor, caigamos ante Él de rodillas confesando y diciéndole, Señor, aún no te conozco, aún no sé todavía tu enseñanza, quiero conocer más al Señor. ¿Queremos conocerle? ¿Queremos avanzar a Él? Este será el deseo de Pablo, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una tarea que tenemos por delante. Vamos a orar y luego continuamos porque el tiempo ya se nos fue y terminamos más adelante el capítulo 3. Padre, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu infinita misericordia y bondad con que nos has amado, que no tuviste en cuenta nuestra condición, que manifestaste a tu Hijo en semejanza de carne, que Él se despojó, que Él se humilló. Y aquí estamos, Padre. Queremos conocerle más. Cuánto daño nos ha hecho el maligno, la religión, nuestros caprichos, nuestros deseos. Ayúdanos, Padre, a ser como Él fue. Aquel que no tenía reparos en juntarse con las prostitutas. Aquel que no tenía reparos en juntarse con los publicanos. Aquel Padre que no tenía ningún temor de tocar a los leprosos. Siendo el santo, el sublime, Él se acercó a los leprosos. Padre, nosotros somos excluyentes. Nosotros solamente nos juntamos con los que nos caen bien. Nosotros como fariseos, Padre, rechazamos a todo el mundo.
Y a veces nos jactamos de nuestra religiosidad diciendo, yo no soy como este hombre y como aquel fariseo. Nos jactamos de lo que somos espiritualmente. Ayúdanos a conocer más al Señor Jesús, a vivir como Él, a revestirnos de este nuevo hombre creado según Dios en santidad, en verdad, revestidos de humildad, de mansedumbre, de misericordia, de amor, de perdonarnos los unos a los otros, de no perder la visión por las almas que se pierden. Ayúdanos, Padre. Te encomendamos tu iglesia aquí y queremos rogar tu ayuda por los que no vinieron. Recordamos a Samuel y a Dana. Gracias por darle la dicha de ver a su hija nacer y estar bien de salud. Ayúdales, guárdales a todos en esta tarde y queremos salir bajo tu cuidado y dirección, Padre, a los que salen, a los que viajan. Ten misericordia. Pedimos por los hermanos que vienen esta semana a diferentes ciudades, tráeles con bien y esperamos que ese tiempo también sea provechoso. Queremos encomendarnos a ti bajo tu fiel cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.